Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, hermanos, vamos a decirle a nuestra alma que se prepare, porque vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su escritura, y vamos también a hacer una oración para que Dios pueda traer tranquilidad, calma a nuestros pensamientos, a nuestras almas. Es día del Señor y debemos dedicar nuestra mente, nuestras almas, nuestros cuerpos para la gloria y la honra de Dios, especialmente en este día, el primer día de la semana, que nos reunimos para recordarnos unos a otros que nuestros pecados han sido ya perdonados. Tenemos una promesa, la promesa es estar con nuestro Redentor cara a cara. Job dijo: estoy seguro que un día he de ver a mi Redentor después de que mis huesos hayan bajado a la tumba. Un día he de ver a mi Señor, y esa es nuestra gran esperanza. Hermano, usted va a ver cara a cara a aquel que dio su vida en rescate nuestra, y esa es nuestra esperanza. Los cristianos tenían esa esperanza de estar en la gloria eterna. El apóstol Pablo tenía esa esperanza, era la motivación del apóstol Pablo: un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, ver cara a cara a aquel que había dado su vida en rescate propia y el rescate de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, dedique este tiempo. Es una lucha en nuestra mente. Yo batallo en mi mente, usted batalla en su mente, pero vamos a dedicar este tiempo para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie para leer solamente dos versos de Romanos capítulo número 7, versículo número 7. Puestos de pie, por favor, mayor reverencia, si usted puede ponerse de pie, adelante, si no, está bien ahí en su lugar. Pero vamos a leer su palabra para después orar, tenga ahí en su Biblia Romanos capítulo número 7, versículo número 7, y también vamos a leer el versículo número 13, solamente dos versos. Los dos versos vamos a leer. Usted, por favor, sígame ahí con su vista, pero sean todos pues bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Dice así su palabra en Romanos capítulo 7, versículo número 7, y también le leo el 13. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, y él inicia con esta pregunta en esta sección de la carta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta del apóstol es: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Versículo número 13, otra pregunta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia, a los cristianos que están en Roma, cristianos que están compuestos por judíos y también por griegos, romanos o gentiles. Versículo número 13 dice: luego lo que es bueno, o sea, la ley de Dios, los mandamientos, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y la respuesta: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, queremos darte las gracias porque ha tenido usted el bien hacia con nosotros en ofrecernos de tu gracia. Te alabamos y le bendecimos por capacitarnos para aceptar esa gracia. Aunque en nuestros días, en nuestras luchas, seguimos en pie de guerra luchando contra el pecado, tu gracia sigue capacitándonos para luchar y para seguir amando tus mandamientos. Pedimos en esta hora que usted pueda hablarnos a cada uno a nuestras vidas. Rogamos de tu
de la iluminación de tu Santo Espíritu para con nosotros. Porque se lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, puede tomar asiento. Gracias. Hoy vamos a estar exponiendo esta sección del capítulo de Romanos desde el versículo número 7 hasta el versículo número 13. Hemos leído dos preguntas que hace el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo que quiere hacer es defender, que no se malinterprete la ley de Dios. Ahorita nosotros cantábamos el Salmo, la ley de Dios perfecta es, la ley de Dios es santa, la ley de Dios es buena, la ley de Dios es justa. Y lo que el apóstol Pablo tiene como propósito es explicarle a su audiencia que personalmente él no ha desechado la ley de Dios. Es lo que el apóstol Pablo va a hacer desde el versículo número 7 hasta el versículo número 13. Él va a utilizar su propia experiencia, y esto es bien importante que nos tenerlo en cuenta y que nos quede bien claro. Si usted ve en sus Biblias del 7 al verso número 13, el apóstol Pablo va a hablar de su experiencia personal ante la ley de Dios, pero en el pasado. Del versículo número 14 hasta el versículo número 25, el apóstol Pablo va a hablar de su experiencia ante la ley de Dios como creyente, en el presente, como cristiano. El apóstol Pablo nos va a abrir su corazón y nos va a enseñar, nos va a explicar lo que cada uno de nosotros ha experimentado antes de Cristo y ha experimentado después de Cristo. El verdadero creyente está en una lucha a muerte en contra del pecado. Por eso leemos en la última parte del capítulo 7 las palabras de miserable, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo mortal? Y Pablo se refugia en Jesucristo. Pablo se refugia en la gracia. Así que, hermanos, lo que vamos a ver en esta ocasión, en este domingo, es Pablo y su experiencia personal de la ley de Dios antes de ser creyente, antes de conocer a Cristo, antes de ser iluminado por la gracia de Dios. Así que el tema de esta exposición es la utilidad de la ley de Dios, la utilidad de los mandamientos. Ese es el tema de esta exposición. Versículo número 7 al verso número 13. Y gracias a Dios por su palabra, porque el apóstol Pablo va a hablar de su experiencia que él tuvo ante la ley de Dios, y es la misma experiencia que nosotros tuvimos ante los mandamientos de Dios, ante la ley de Dios. Hermanos, si nosotros no nos vimos pecadores antes de venir a Cristo, deberíamos nosotros examinar nuestras creencias, deberíamos nosotros examinar nuestra conversión o nuestra fe. Antes de venir a Cristo, no hay ningún integrante en el reino de Dios que no se haya visto como pecador. Pablo dice, del cual yo soy el primero en la lista, soy el más grande pecador. Cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, debió de verse el más vil pecador, y debió de ver la gracia como la gracia más sublime que Dios puede otorgar al hombre. Nosotros no vamos al hospital al menos que nos sintamos enfermos o en peligro de muerte. Ningún cristiano verdadero vino a Jesucristo sin antes haberse visto como el más ruin y el más vil pecador. El objetivo, pues, de esta exposición, de los versículos 7 hasta el versículo número 13, es que podamos nosotros conocer los propósitos de la ley en la vida personal del apóstol Pablo, y también que nosotros podamos conocer los propósitos de la vida personal, de nuestra vida personal ante la ley de Dios. Ese es el objetivo principal de esta exposición.
Es por eso que cuando nosotros compartimos las buenas noticias, debemos nosotros iniciar con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no solamente reflejan el carácter de un Dios que es santo, de un Dios que es bueno, de un Dios que es justo, sino que también reflejan nuestro carácter. Y nuestro carácter no es bueno, nuestro carácter no es santo y nuestro carácter no es justo. Entonces la ley de Dios funciona como un espejo que nos revela realmente lo que somos. Esa es una de las grandes funciones y propósitos de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Así que ese es el objetivo, que usted pueda identificarse con el apóstol Pablo en su experiencia ante la ley de Dios. Antes de que el apóstol Pablo viniera a Cristo, el apóstol Pablo se vio como el más vil, el más grande, el primero entre la lista de los pecadores, para alcanzar entonces, ahora sí, el perdón de Dios por la gracia y también alcanzar la misericordia. El capítulo 7 de la carta a los Romanos no está aislado del capítulo 6. La carta a los Romanos es una carta que lleva sistemáticamente, desarrollando el tema de la justificación. El capítulo 7, hermanos, es una continuación a la defensa del buen entendimiento de la justificación solo por la fe en base a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos el capítulo 7 ligado a la justificación. El apóstol Pablo ha estado explicando esta enorme y gran doctrina. Somos declarados inocentes no por méritos propios, sino por la obra y los méritos perfectos de nuestro Señor Jesucristo. Y su justicia ha sido trasplantada a nuestro favor y ahora nosotros somos declarados inocentes. Esa es la doctrina fundamental o la verdad fundamental de la justificación. Pero ahora el apóstol Pablo, desde el capítulo 6, 7 y 8, inicia con otro gran tema, que es la doctrina de la santificación. Nadie que ha sido justificado no será santificado, y viceversa. Todo aquel que ha sido santificado es porque también ha sido ya justificado. Las dos doctrinas van ligadas a través de una enorme y poderosa cadena que no se puede destruir y que no se puede disolver. El cristiano que ha sido justificado en posición ha sido ya santificado. Pero hermanos, también el apóstol Pablo nos enseña que ahora está en un proceso de santificación, un proceso de parecerse más y más al carácter de nuestro Señor Jesucristo, un proceso de alejarse cada vez más y más del pecado, un proceso de amar más y más la ley de Dios y odiar más y más nuestro pecado. Y ese proceso de santificación concluye con tu muerte para dar paso a la vida eterna. El apóstol Pablo pues está en este gran tema de la santificación del cristiano. Pablo ha estado enseñando en los capítulos anteriores que el cristiano debe considerarse muerto para el pecado debido a la unión espiritual que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Pablo le ha dicho a su audiencia, los creyentes verdaderos, los cristianos, han dejado de ser siervos del pecado para ahora pasar a ser siervos de Dios, siervos de Cristo, siervos de la justicia. En otras palabras, esclavos de Cristo en el presente, porque en el pasado ellos eran esclavos del pecado. Es lo que Pablo ha venido transmitiendo.
Pero Pablo, hermanos, está un poco preocupado porque se interprete mal su enseñanza. El apóstol Pablo está enfocado a que no interpreten mal la gracia de Dios. Muchos estaban concluyendo que como somos salvos ya por gracia, podemos seguir pecando o nos podemos olvidar de los mandamientos de Dios. Y Pablo enseña todo lo contrario. Si usted ha sido justificado, si usted ha sido santificado, usted ahora ha sido capacitado por la gracia de Dios para amar y desear los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo ha dicho esta gran declaración: ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y básicamente lo que significa esto es que todo aquel que está unido a Cristo ya no está bajo las obligaciones, bajo las demandas o bajo las exigencias de la ley de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna. Ya no estar bajo la ley, sino estar bajo la gracia, significa que ya no estamos bajo la condenación por no poder cumplir los mandamientos de Dios. Y eso son buenas noticias. Ya no te exige la ley perfección para llegar al cielo. Ya no estás bajo esa condenación. Y lo más grande es que ya no estás en el estado de condenación o de maldición por no poder cumplir al 100% los parámetros que exige la ley de Dios. Ahora el cristiano, dice Pablo, está bajo la gracia, se le ha capacitado básicamente para amar a Cristo, para amar a Dios y también para amar su santa ley, para amar, no desear seguir pecando. Esa es la capacidad de la gracia de Dios en todo creyente que está unido a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta de Pablo es rotunda: en ninguna manera, o ni siquiera lo pienses, en ninguna manera. Y Pablo en el capítulo número 7 hace una defensa de esta verdad. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, a través de la analogía del matrimonio. Vean ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 7, versículo número 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Hay una ley del matrimonio. Si el hombre vive, la mujer no puede casarse con otro hombre. Y si se casa con otro hombre, comete adulterio. Esa es la ley del matrimonio. Verso número 2, porque la mujer casada, Romanos 7, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo usa la analogía para decir lo siguiente, verso número 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí está el sentido espiritual de esa analogía, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que hemos muerto ante las exigencias, ante las demandas de la ley. Hemos muerto. Pero ahora que estamos libres de la ley, no podemos nosotros permanecer solteros. Se nos ha puesto en esa condición, pues prácticamente para casarnos con Cristo y así poder llevar mucho fruto para Dios. Esa es la primera defensa del apóstol Pablo ante esta gran declaración. Ya no estás bajo la ley,
ahora estás bajo la jurisdicción de un nuevo esposo, bajo la jurisdicción de un esposo lleno de gracia. El primer esposo, la ley, era perfecto, era santo, era bueno, pero era muy exigente y te hacía ver todos tus defectos, todos tus pecados, todos tus errores, pero no podía hacer nada para redimirte. Tenías que morir primero para poder después ser de otro marido, y ese marido es Cristo. Es básicamente lo que significa esta analogía del matrimonio. Ahora pues, en el verso número 7, el apóstol Pablo va a explicar que personalmente, recuerden, ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia. El apóstol Pablo va a explicar personalmente que él tuvo una experiencia de la ley de Dios. Gracias. Pablo no quiere, pues, hermanos, que malinterpretemos sus conclusiones respecto a los mandamientos de Dios o a la ley de Dios. Es lo que el apóstol Pablo no desea. ¿Qué es lo que vamos a estudiar, pues, en el capítulo número 7, la sección del verso 7 al 25? Es una defensa, pues, de la ley de Dios, pero a través del testimonio del apóstol Pablo. Es una defensa de la ley de Dios, del testimonio, con el testimonio del apóstol Pablo. Versículo número 7 al versículo número 13. Vean, hermanos, ahí en sus Biblias y preste atención, porque Pablo habla personalmente, pero en el tiempo pasado. Dice, verso número 7, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Y preste atención a las frases personales y a las frases en el pasado. Pero yo, dice Pablo, no conocí el pecado, tiempo pasado, no conocí el pecado sino por la ley. Experiencias personales del apóstol Pablo antes de ser cristiano. Si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Verso 9. Gracias. Verso número 9. Y yo, otra vez personalmente, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y quién murió? El apóstol Pablo. Y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí personalmente me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó a mí y por él me mató, o sea, a mí. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por último, luego lo que es bueno vino a ser muerte. ¿Para quién? Para mí. Es pregunta, en ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrase pecado, produjo ¿en quién? En mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. En otras palabras, Pablo va a explicarnos un poquito de su testimonio acerca de la ley de Dios. Y hermanos, vamos a dividir en 3 partes esta exposición. Número 1, verso número 7, ¿para qué sirve la ley de Dios? Número 1, verso número 7, la función de la ley. Básicamente es un maestro que nos muestra nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Versículo número 7. Y el apóstol Pablo estratégicamente va a agarrar de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos que más adolecía en su persona el apóstol Pablo.
que es el 10º mandamiento, no codiciarás. Segunda parte de esta exposición, la reacción del pecado ante la ley, versículo número 8. Vamos a ver su base operativa, los mandamientos de Dios, y también vamos a ver su rebelión, la rebelión del pecado. Y por último, versículo 9 al versículo número 13, vamos a ver la consecuencia del pecado, el cual es la muerte, la muerte. El pecado produce la muerte. Y aquí vamos a ver 3 partes: la ignorancia del apóstol Pablo antes de venir a Cristo, el engaño que experimentó el apóstol Pablo del pecado, y también vamos a ver la redención que experimentó a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que si pudiéramos ser precisos de las 3 partes de esta exposición: función de la ley, pecado y también muerte. Función de la ley, el pecado y también la muerte. Así que vamos a iniciar pues con la primera parte y vamos a explicar estos versos de manera un poco más pausada. Versículo número 7. Recuerden, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo una defensa. Pablo no quiere ser malinterpretado y Pablo desea que nosotros, o la palabra de Dios desea que nosotros no malinterpretemos lo que significa ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, para ser más directo, la palabra de Dios quiere que usted siga teniendo en alto los mandamientos de Dios. Ese es uno de los propósitos, que usted siga viendo los mandamientos de Dios buenos, santos y justos, más dulce que la miel. En otras palabras, si usted es cristiano, no desprecie los mandamientos de Dios. Primera parte entonces, la función de la ley. Versículo número 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La respuesta: en ninguna manera, en ninguna manera. La ley es buena. El problema está en el hombre. La ley es buena, el problema está en el hombre. El hombre odia la ley de Dios, y no es porque la ley sea mala, sino el problema está que el hombre es el malo. Dios no es el malo. La ley de Dios no es mala. La ley de Dios nos protege. La ley de Dios nos muestra el verdadero camino que debemos nosotros de seguir, porque es santo, es bueno y justo. El problema no está en la ley, el problema está en el pecado del hombre, el problema está en la rebeldía del hombre. Honra a tu padre y a tu madre, es bueno ese mandamiento, y nosotros rebeldes estamos siempre en contra del 5º mandamiento. El mandamiento es bueno, el problema es lo que somos nosotros y cómo nosotros reaccionamos ante la bondad de Dios, ante la justicia de Dios y ante la perfección de Dios. En otras palabras, deseamos seguir haciendo nuestra propia legislación en nuestras propias vidas. No queremos reconocer al legislador, no queremos desear al legislador, queremos hacer guerra cada día en contra de nuestro legislador. Pero la gracia, hermano, nos alcanzó, y la gracia nos ha capacitado para amar su santa ley. Verso número 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y aquí, hermano, está la función principal de la ley de Dios para el pecador. La función principal que hace la ley de Dios en el hombre que no conoce de la gracia de Dios. Y dice, verso número 7, pero yo, y aquí Pablo habla personalmente, pero yo no conocí el pecado
sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo no está diciendo que antes de los mandamientos de Dios no existiera pecado. Pecado existe antes de Éxodo 20. El pecado fue castigado, el pecado fue denunciado antes de la ley de Dios. Pero lo que hace la ley de Dios es algo más específico, muestra y revela nuestro pecado. Entonces, hermanos, Pablo desea que usted como cristiano no deseche los mandamientos de Dios. No los deseche, porque los mandamientos de Dios tuvieron sus propósitos. Pablo pues desea transmitir a su audiencia algo personal que pasó antes de ser cristiano. Y él se vio delante de la ley de Dios. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Otra vez, en ninguna manera. Razón, hermanos. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo, el versículo número 7, incluye en su vida personal el 10º mandamiento? Porque dice Pablo, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pregunta pues, ¿por qué el apóstol Pablo menciona el 10º mandamiento y no menciona el 6º? ¿Por qué no menciona el 5º? Honra a tu padre y a tu madre. 6º, no matarás. 7º, no cometerás adulterio. 8º, no robarás. 9º, no mentirás. Pero ¿por qué él menciona el 10º mandamiento, no codiciarás? ¿Qué tiene que ver el 10º mandamiento con los anteriores mandamientos que tienen que ver con el hombre? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver la relación del hombre con Dios o Dios con el hombre. Pero del 5º mandamiento al 10º mandamiento tiene que ver la relación hombres con hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo nos está abriendo un poco su corazón y nos está diciendo básicamente, a mí el 10º mandamiento fue el que me enseñó lo vil y pecador que era? ¿Cuál es la diferencia del 10º mandamiento a los demás mandamientos? La diferencia, básicamente, porque el Señor Jesucristo dijo, habéis dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que desea a una mujer en su corazón cometió adulterio. Jesús dijo, ustedes escucharon, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano comete adulterio comete asesinato en el corazón. El 10º mandamiento, no codiciarás, hermanos, es un mandamiento que tiene que ver principalmente, todos tienen que ver con el corazón. Pero a diferencia de los demás mandamientos, el mandamiento es algo interno, algo más del corazón. La codicia usted no la puede ver en mí. El robo sí lo puede ver en mí. El adulterio sí se puede ver. La mentira se puede distinguir. Pero la codicia no es muy fácil de percibir. La codicia. Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo se pone ante la ley de Dios y detecta que el 10º mandamiento es el que más lo acusa de que él es un pecador? El problema, pues, hermanos, de Saulo, después Pablo, fue que él no comprendía los propósitos de la ley de Dios
¿Por qué creen que Pablo, siendo un gran maestro de la ley, por qué el apóstol Pablo, teniendo enfrente los mandamientos de Dios, no podía entender el propósito que nosotros estamos analizando de la ley de Dios, el cual es revelarnos los pecadores que somos? ¿Por qué creen, hermanos? Van dos preguntas que tenemos que contestar. ¿Por qué el apóstol Pablo decide poner aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el 10º mandamiento: no codiciarás? ¿Y por qué el apóstol Pablo, siendo un gran conocedor, el mejor fariseo de la época, el que se sacaba 10 en la universidad de los fariseos, por así decirlo, por qué el apóstol Pablo no se daba cuenta del propósito de los mandamientos, el propósito de la ley de Dios? Les leo Filipenses capítulo número 3, versículo número 4, si gustan leerlo, buscarlo, para acompañarme a la lectura. Filipenses capítulo número 3, verso número 4. El problema que tenía Saulo de Tarso fue que no comprendía los propósitos verdaderos de la ley de Dios, básicamente porque su condición espiritual era igual a la de nosotros estando sin Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, antes de venir a Cristo, su condición espiritual era de un hombre ciego, al igual que nosotros. Su condición espiritual era de esclavo, al igual que nosotros. Su condición espiritual era de un aborrecedor de Dios, igual que nosotros. Por eso el apóstol Pablo, siendo un gran intelectual del Pentateuco, de la ley de Dios, de los profetas, no podía ver el propósito básico de los mandamientos de Dios. Filipenses 3, versículo número 4 dice, y preste atención, hermanos, porque por lo menos hay siete, podemos decirle, cualidades o habilidades del apóstol Pablo, por el cual él deseaba ganarse el cielo a través de sus propias justicias. Por lo menos encontramos siete cualidades que confiaba Saulo de Tarso para ganarse el favor de Dios. ¿Cuántas cualidades usted confiaba para ganarse el favor de Dios antes de venir a Cristo? ¿Cuántas? El apóstol Pablo menciona por lo menos 7. Filipenses 3, versículo número 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar, ¿en quién? En la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Número 1, circuncidado al 8º día. Número 2, del linaje de Israel. Número 3, de la tribu de Benjamín. Número 4, hebreo de hebreos. Número 5, en cuanto a la ley fariseo. Número 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Número 7, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Por lo menos 7 habilidades humanas o méritos propios. El apóstol Pablo estaba confiando en eso para ganarse el favor inmerecido de Dios. Pero verso número 7, ya reflexionando el apóstol Pablo de su pasado, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Confiar en la carne era el modo de codicia del apóstol Pablo. Pablo codiciaba ser el mejor de los mejores. Él codiciaba ser el fariseo de fariseos. Él codiciaba ser el maestro de los maestros. Y él
lo hacía no lo hacía para la gloria de Dios, sino que lo hacía para su propia gloria. Pablo entonces codiciaba ser el mejor de los mejores para recibir alabanza de los hombres. Ese era el problema fuerte que tenía el apóstol Pablo, la codicia. Deseaba ser el fariseo de los fariseos, deseaba ser el que persiguiera con más fuerza a la iglesia, deseaba ser el mejor de la tribu de Benjamín, el hebreo de los hebreos. Pablo deseaba y Pablo codiciaba la alabanza de los hombres. ¿Qué significa confiar en la carne? Básicamente significa confiar en nuestras habilidades humanas. Significa confiar en nuestras propias justicias. Hermanos, ¿por qué Pablo cita el 10º mandamiento y lo aplica en su vida personal? Porque este mandamiento, el mandamiento de la codicia, fue el que le abre el conocimiento de que él necesita el perdón. ¿Qué es la codicia? El catecismo dice lo siguiente, Bautista, pregunta 85. ¿Qué exige el 10º mandamiento? Respuesta: el 10º mandamiento exige un contentamiento pleno con nuestra propia condición. ¿Qué exige? No codiciarás. Exige estar contentos con lo que tenemos, contentos en la situación donde estamos, contentos en lo que Dios nos ha otorgado. El 10º mandamiento existe un contentamiento pleno con nuestra propia condición, con una actitud espiritual que sea correcta y caritativa para con nuestro prójimo y todo lo que le pertenezca. Todo lo que le pertenezca. Y esta es una condición interna del corazón. Es una condición interna. Tener un contentamiento interno que se refleje también en lo externo. Pregunta 86. ¿Qué se prohíbe en el 10º mandamiento? Respuesta: el 10º mandamiento prohíbe todo descontento con nuestro propio estado o condición. El 10º mandamiento prohíbe todo descontento, envidiar o afligirse a causa del bienestar de nuestro prójimo y todas las pasiones y afectos desordenados hacia cualquier cosa que le pertenezca. El décimo mandamiento. Entonces, hermanos, el 10º mandamiento de la ley de Dios fue para Pablo como un espejo que reveló lo más pecaminoso y profundo de su corazón. El apóstol Pablo, debido a su apariencia de piedad, debido a su apariencia religiosa, impedía que fuera visible esta codicia ante los hombres, ser el mejor de los mejores. La alta religiosidad del apóstol Pablo solo mostraba lo que había en su interior, un deseo de ser el más sobresaliente, fariseo de fariseos. La competencia del apóstol Pablo no era para la gloria de Dios, era para la gloria de sí mismo. Un claro ejemplo de codicia es lo que vemos en Mateo 20, versículo número 18, cuando un joven rico le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y lo que Jesús le menciona son los mandamientos de Dios.
todos los he cumplido, todos absolutamente. Ok, Jesús dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? No pudo hacerlo, porque era un hombre que tenía como Dios el dinero. Conclusión, hermanos, del primer punto: solo a través de la ley de Dios y solo a través del Espíritu Santo es que el hombre puede convencerse de lo pecador que es. Es solo a través del poder del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículo número 8. En otras palabras, usted puede leer los 10 mandamientos y no entender su propósito espiritual, porque es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Es necesario que Dios, que el Espíritu nos revele nuestra condición, y el Espíritu utiliza los mandamientos de Dios para sacar de lo más profundo de tu interior tu condición de vil pecador. Pablo era un hombre codicioso. Tal vez el apóstol Pablo no había sido un transgresor externamente, sabía ocultarlo demasiado bien, pero ante el espejo de la ley de Dios no hay quien pueda ocultar su pecado. Versículo número 8. Vean, hermanos, cómo reacciona el pecado ante la ley de Dios. Verso número 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras dice, pero el pecado, echando mano de la oportunidad dada al mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia. Y esta palabra es interesante, hermanos, la palabra ocasión. Dice el verso número 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Vean lo que comenta el pastor John MacArthur acerca de esta palabra, oportunidad. Porque el pecado se aprovecha de lo bueno, el pecado se aprovecha de lo que es santo, bueno y justo. El pecado se aprovecha de los mandamientos. Dice el comentario, el pecado utiliza los requisitos específicos de la ley de Dios como base operativa para lanzar sus incursiones destructivas. El pecado utiliza los mandamientos de Dios para desde los mandamientos lanzar sus incursiones destructivas. Al ser confrontadas por la ley de Dios, la naturaleza rebelde del pecador considera más atractivas las cosas prohibidas. Al ser expuesta nuestra naturaleza pecadora, el pecado usa los mandamientos de Dios y los considera más atractivos. O sea, la rebelión es más atractiva cuando los mandamientos son expuestos ante el pecado. Y dice el pastor, no por su atractivo, sino porque representa una oportunidad sin igual para imponer y afirmar la voluntad. En otras palabras, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, un claro ejemplo, no tomes esto, el pecado utiliza el mandamiento que es bueno lo utiliza para mostrar con más fuerza su rebelión. El pecado utiliza los mandamientos de Dios para rebelarse con mayor fuerza y así poder
querer implantar su propia voluntad. Recuerden que esto es una guerra de legisladores. Dios es el legislador y el hombre, por causa de su naturaleza caída y corrompida, ha decidido ser el legislador de su propia vida. Y el pecado utiliza los mandamientos de Dios para despertar, en este caso, en el verso número 8, despertar toda clase de codicia, porque dice el texto, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, la ley dice, no codiciarás, y lo que hace el pecado es se revela ante la ley de Dios y empieza a querer mostrar ese monstruo de 1000 cabezas. La ley de Dios dice, no codiciarás, y el pecado dice, no, yo voy a codiciar, y voy a codiciar el carro de mi prójimo, voy a codiciar la salud de mi prójimo, voy a codiciar la mujer de mi prójimo, voy a codiciar el trabajo de mi prójimo, voy a codiciar la casa de mi prójimo, voy a codiciar... Es un monstruo de 1000 cabezas. El pecado se multiplica cuando es expuesto ante los mandamientos de Dios. Por eso dice el texto, verso 8, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, mientras el pecado no es expuesto ante la ley de Dios, el pecado está medio dormido, está tranquilo. Pero no es hasta que la ley de Dios se le muestra o se le pone enfrente, el pecado surge como un monstruo de 1000 cabezas. Pero hermanos, el problema no es la ley de Dios, el problema es el pecado que mora en el hombre. Génesis 3, versículo número 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Conclusiones del verso número 8. Desde el comienzo de la historia humana, la codicia trae como consecuencia una alta rebelión en contra de Dios. El hombre codicia. El hombre nunca está contento con lo que Dios le ha dado. El hombre se revela a través del mandamiento de la codicia. El pecado surge con mucho mayor fuerza cuando se le dice no codiciarás. Y el pecado dice, yo voy a hacer mi propia voluntad. Tú dices, no codiciarás, pues yo voy a codiciar todo lo que me venga en gana. Por eso Pablo dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero cuando la ley se pone frente al pecador, el pecado revive con una mayor fuerza. Como padres nosotros decimos, no hagas esto, no hagas esto. ¿Y qué es lo que nos dicen en ocasiones? No le digas eso, porque lo va a hacer con más ganas. Básicamente es una aplicación de este verso. Usted le dice a su hijo, no robarás, y el niño va a decir, ¿y por qué tengo que cumplirlo, esa ley? Yo voy a hacer lo que me dé en gana. Y empieza el niño a buscar y a quitar cosas que no le pertenecen. Es un ejemplo. Tercera parte, versículo número 9 al 13, la muerte como consecuencia del pecado. Hermanos, verdaderamente el fruto del pecado trae la muerte. Satanás, el diablo, el engañador, la serpiente antigua, le dijo a nuestros primeros padres en el jardín, no van a morir. Y nuestros padres murieron. El pecado siempre conduce a la muerte. Y vean la experiencia
del apóstol Pablo, versículo número 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, está hablando de su pasado, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso número 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Por qué Pablo dice eso? Si él era un experto en los mandamientos, él era el mejor de los mejores, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. Hermanos, con todo el estudio que tenía el apóstol Pablo, él dice, yo sin la ley era un ignorante de los propósitos verdaderos de la ley de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Es debido a la condición del apóstol Pablo antes de venir a Cristo. Ignoraba los propósitos de la ley de Dios. En nuestra actualidad, las personas que no conocen el Evangelio ignoran los propósitos de la ley de Dios. Lo ignoran en un sentido espiritual. El propósito principal de la ley de Dios es mostrar nuestra condición de pecadores para también mostrar el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba en una condición igual a la nuestra. Romanos 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo básicamente no entendía el sentido espiritual de la ley de Dios. Él vivía en un tiempo. Pero dice el texto, verso 9, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero venido el mandamiento. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el apóstol Pablo estuvo frente a los mandamientos de Dios, el pecado surgió, pero Pablo murió. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque cuando Pablo se dio cuenta que no pudo alcanzar o que no podía alcanzar los mandamientos, él ahora se está dando cuenta que él ha muerto porque no puede con las demandas de las demandas de la ley de Dios. La ley de Dios le dice al pecador, cumple los mandamientos y alcanzarás vida eterna. Y el pecador se da cuenta que no puede cumplir los mandamientos de Dios y muere. No por causa del mandamiento, sino por causa de la condición del ser humano. El mandamiento es bueno, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo. Por eso Pablo dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y me vi ahora pecador, pero también me vi incapacitado y el pecado hizo que yo muriera porque era imposible guardar los mandamientos de Dios. El pecado cobró fuerza, pero el pecado también me mató porque no pude yo cumplir o no podía cumplir los mandamientos de Dios. Saulo fue un gran estudioso, estricto en los ritos, estricto en las tradiciones judías, pero todo su conocimiento era intelectual. Se necesitaba entonces la gracia de Dios. Versículo número 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, los mandamientos, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cómo engañó el pecado a Saulo cuando se vio ante los mandamientos de Dios? ¿Cómo creen que lo engañó?
el pecado al apóstol Pablo cuando se vio ante los mandamientos de Dios. Romanos 10:5 nos dice, hermanos, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18, verso 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. En otras palabras, el mandamiento dice, haz esto y vivirás. Y el pecado engaña al hombre haciéndolo creer que puede cumplir los mandamientos de Dios. Esa es la forma en que el pecado utiliza los mandamientos para engañar al hombre. Tú puedes cumplir los mandamientos de Dios. Tus propias justicias son suficientes para cumplir y para obtener el favor de Dios. Hermanos, de esa manera el pecado sigue hoy en día engañando a las personas al querer cumplir los mandamientos de Dios. Deuteronomio 27, 26, para ir finalizando, hermanos, vean lo peligroso que es. Busquen Deuteronomio 26. Lo peligroso que es estar engañado por el pecado. Deuteronomio 27, verso número 26. Dice el versículo número 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, estoy de acuerdo. Pero las maldiciones empiezan desde el versículo número 15. Vean, hermanos, el engaño del pecado al hacernos creer que podemos nosotros cumplir los mandamientos. Versículo número 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Verso 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Verso 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Verso 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Y por último, maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Es un engaño de Satanás, es un engaño del pecado, hacernos creer que podemos cumplir los mandamientos de Dios. Pero las buenas noticias es que hubo un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro Señor Jesucristo, que sí pudo cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. Y no solamente cumplió los mandamientos de Dios, sino que también cargó en su espalda nuestras maldiciones. El pecado trata de engañar al hombre, pero la ley de Dios le dice al hombre, no puedes cumplir. Y la ley de Dios lo lleva a Cristo,
Y la ley de Dios le indica al hombre que hubo uno que sí pudo cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. Ese hombre es Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo Jesús es el único que pudo cumplir los mandamientos y es el único que pudo pagar por nuestros pecados en una cruz. Y eso son las buenas noticias también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 11, porque el pecado, Romanos 7:11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerta para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de la que es bueno, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Conclusión, hermanos, la ley de Dios en verdad muestra nuestro pecado. La ley de Dios nos enseña que estamos incapacitados para cumplir la ley de Dios a la perfección. Lo que hace la ley de Dios es como un gran maestro que nos lleva a Jesucristo, nos indica dónde tenemos nosotros que poner nuestra confianza, y nuestra confianza es aquel que nos redimió de la maldición de la ley, porque Cristo fue hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Cristo Jesús ha llevado por nosotros esas maldiciones. Solo a través de Cristo hay el perdón y el descanso de nuestras almas. El problema no es la ley de Dios, el problema es el pecado que está en el interior del hombre. El problema es la rebelión que está en el hombre. La ley muestra entonces la gravedad del pecado, la ley muestra lo mucho que somos pecadores, pero también la ley nos muestra la gracia de Dios. La ley te ve impotente para alcanzar el perdón, pero la ley te dice: mira a Cristo, Él es el único, Él es el suficiente para obtener el perdón y para obtener la promesa de la vida eterna. Como cristianos no desechamos los mandamientos de Dios. Como creyentes verdaderos del Evangelio, nosotros amamos la ley de Dios, porque la ley de Dios tuvo un gran propósito. Nos mostró nuestra necesidad de un Salvador, nos mostró que necesitábamos de un sustituto, nos mostró que necesitábamos a nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno en el reino de Dios que no se vio pecador ante los mandamientos de Dios. Pero no hay ninguno tampoco en el reino de Dios que no vio a Cristo como suficiente Señor y como suficiente Salvador. Y eso es lo más importante. Vamos a orar. Gracias le damos a nuestro Dios por la función que hace la ley de Dios en la vida del apóstol Pablo, por la función que hizo también y que hace en nuestras vidas. Gracias porque la ley es buena, es santa y justa. Y nosotros en el pasado éramos pecadores. Pero gracias por tu Espíritu Santo que nos enseñó que necesitábamos a Cristo. Gracias porque nos vimos pecadores y por eso nos capacitaste para correr y recibir el perdón gracias al sacrificio sustituto y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El pecado trae muerte, el pecado trae una condenación eterna. Y por eso rogamos, nuestro Dios, para que aquellos que aún no han acudido a nuestro Señor Jesucristo
usted los capacite para que vengan en arrepentimiento y fe. Que se puedan ver ellos ante la ley de Dios como pecadores que necesitan el perdón. Que a través de la ley ellos puedan ver que no pueden alcanzar el perdón a través de sus propias obras, a través de sus propias justicias. Que puedan apreciar y desear y abrazar lo que Cristo ofrece a través de su muerte en sustitución por sus pecados. Pedimos, Señor, a nosotros que nos ayude a amar y a desear los mandamientos, porque son santos, es bueno y son justos. En el nombre de Jesús, amén.